Buenas tardes, jueves 20 de septiembre 2018. Tarde primaveral, si las hay. Y bueno, entonces prosiguiendo con nuestras charlas, en la charla de hoy nos gustaría hablar de la soberanía, la independencia y la ideología. La semana pasada hablábamos sobre el proceso social y económico y político. Claro, no es una cosa intensiva porque es imposible en una charla de media hora ser exhaustivo. Quiere decir que nosotros optamos por elegir ciertos puntos que nos parecen claves para explicar los procesos, en este caso procesos que ya fueron, hasta nuestro presente. Entonces, en la última charla mencionábamos todo un periodo que no duró menos de 50 años, a lo que la gente todavía le llama el Uruguay ballista, en donde en nuestro querido país hubo la voluntad política y se concretó un desarrollo parcial, o sea, un mercado interno a partir del desarrollo industrial de los productos del agro. Entonces mencionábamos la semana pasada que a partir de la lana se crearon fábricas de tejido, textiles, a partir de los cueros curtiembres y posteriormente fábricas de calzado, de toda la marroquinería, a partir de los granos, las aceiteras, ¿verdad? Quiere decir de que hubo una promoción industrial y por lo tanto de los puestos de trabajo. Tanto es así que este Uruguay, que todavía gente muy de edad muy avanzada recuerda, tuvo, hablando en forma genérica, un bienestar que hoy no conocemos. O sea, los educadores tenían remuneraciones dignas, los propios asalariados obreros tenían, comparativamente hablando, ¿verdad? Salarios dignos, lo que permitía que el comercio interno, o sea, la distribución de los productos generados en el país, llegara a gran parte de la población, porque tenían cómo consumir. Entonces hablamos que luego de la Segunda Guerra Mundial, quienes fueron triunfadores en esa guerra y que tenían descuidados los territorios en los cuales tenían su campo de influencia, volvieron sobre sus pasos al control de esos territorios, entre los cuales estaba el Uruguay, de mucho menor desarrollo o ninguno, que fueron clásicamente la fuente de materias primas desde 200 años, fueron la fuente de materias primas, y a los lugares donde los países desarrollados les vendían los productos industriales. Quiere decir que terminada la guerra, en esta zona fue campo de influencia de Europa y Estados Unidos siempre. Se acabó el recreo.
Entonces, lo logrado por el vallismo en todos esos años empezó a ser desmantelado por el gran capital de los países desarrollados, que en un proceso que tomó décadas, pero no muchas, eh, fueron desmontando la industria nacional y hubo una regresión al tiempo anterior al estado de bienestar, ese que hablamos nosotros y que los ciudadanos conocen como el Uruguay vallista. Un Uruguay vallista que entendió y condujo la administración del Estado hacia un mercado interno. Y entonces, así como los salarios eran dignos y las remuneraciones para el común de la gente era mucho más digna que hoy, desde el maestro, el policía, etcétera, etcétera. Ese Uruguay vallista se empezó a perder y se volvió a la época anterior, al siglo XIX, en donde se vuelve aquello que se mencionaba hace tiempo, al reparto internacional del trabajo, en que unos países producían materias primas y otros, los países desarrollados en este caso, las elaboraban, las industrializaban y esos productos industrializados se vendían a todo el mundo, inclusive a los países que habían aportado las materias primas. Quiere decir que empezó ese proceso y se concretó de una forma bastante acelerada, donde primero mandaron los tanques, como se dice en términos bélicos, y desapareció la banca nacional. Quiere decir que el crédito al desarrollo nacional eh, fue negado a los capitales nacionales. Yo soy testigo, todavía soy uno de los testigos, si bien no de los más viejos, a eso, cuando la banca se desnacionalizó y comenzaron a negarle los créditos a los empresarios uruguayos. Solo podían tener créditos las empresas de inversiones extranjeras que fueran aprobados por esa banca internacional. Así mataron las costumbres, entonces se asistía financieramente a paicueros que había de Paysandú, que había desembarcado acá, y lo contrario a todas las costumbres uruguayas. Y así, industria por industria. Quiere decir que ahí empezó, en nuestro querido Uruguay, el problema de la falta de trabajo. A través de los tiempos, no en el último año, como dicen algunos noticieros, a través de estas décadas, otros 50 años, pongámosle, o 40, fue un continuo perder puestos de trabajo. Porque lógicamente si muere la industria, que es dadora de muchísimos puestos de trabajo, pasa eso. Bien, entonces empezó a instrumentar el país famoso de servicios. ¿Por qué hablamos de ideología? Porque se empezaron a elaborar ideas que encajaran o justificaran lo que estamos contando. En vez de tener una visión crítica de que nos estaban desmantelando el país de bienestar, lo que se hablaba en círculos políticos era que no, que Uruguay en ese reparto mundial del trabajo debía ser un país de servicios. O sea, lo que ya hablamos, la ruleta, los prostíbulos, el turismo, en donde riquezas generadas en otros países pudieran venir a ser gastadas en este país. Pero no porque vendiéramos ningún
producto elaborado en lo nacional. Salvo, claro, están las cosas mínimas. Entonces, el retroceso de la industria también fue el retroceso de la producción de alimentos, de la producción primaria. Porque, claro, si los consumidores disminuyen, los productores no tienen a quién venderle. Desde ese momento hasta nuestros días, el proceso se va acentuando, en donde hay algunas modificaciones que vamos a mencionar, porque luego de desmantelar la industria y de desmantelar la producción de alimentos por falta de consumo interno, en un segundo paso, ya ni siquiera respetaron la idea de que Uruguay era productor de materias primas, sino que vinieron por la tierra misma y vinieron por el agua. Ya no hubo más reparto internacional del trabajo, sino que los amos del mundo, como nos gusta llamarlos, a los grandes capitales de esas familias que se han enriquecido por siglos, vinieron a quedarse con las fuentes, con los medios de la producción, directamente. Y si se instaló en el país alguna industria, era una industria que no nos interesó ni nos interesa a nosotros, sino porque es alguna industria que el país, que es propiedad de los amos del mundo, pero que el país le brinda facilidades para su instalación. Ahora, en el presente tenemos varias cosas de eso. Bueno, pero lo más notable fue la instalación de la minería, la instalación de las plantas de celulosa, nada que a nosotros nos represente nada, más que saqueo. Quiere decir que al desmantelamiento del aparato productivo industrial y agrario, se le suma ya la extranjerización de los medios de producción básicos como la tierra. Y cuando no se apropian, o sea, no se convierten en propietarios de las tierras, las destrozan con monocultivos que envenenan tierra, aire y agua, por ejemplo. Y en donde la tierra está usada de una forma desenfrenada que hace de que pierda el valor reproductivo de alimentos. O sea, la riqueza de la tierra se pierde, quién sabe por cuántos decenas o cientos de años. Quiere decir que desde la vuelta atrás a un planteo de productores de materias primas y productores industriales que abastecían al mundo, se siguió viaje hacia también quemar esa etapa y ya directamente vienen digamos, a explotar en un proceso de desnacionalización de las industrias. Los países desarrollados habían afincado en el cordón ese histórico de Europa, Estados Unidos, Japón, empezaron a sacar esas industrias y colocarlas donde a ellos les convenía. Quiere decir que este proceso de pauperización que sufre el Uruguay, no piensen que nos toca solo a nosotros, sino hasta el propio Estados Unidos les toca. Porque los grandes capitales del mundo ya no reconocen ninguna bandera y ese es el planteo de la globalización. No les interesa, no son patriotas de ninguna tierra más que de su propio dinero. Quiere decir que a nosotros nos toca una cuota aparte
del destino de los países sujetos a un sistema que ha ido apretando tuercas, y a quien no acepte estas nuevas formas, lo va a atacar eh, económicamente, financieramente, con bloqueos comerciales y en un crescendo que termina, si la resistencia se mantiene, en la invasión, la guerra y las grandes matanzas que estamos viendo. Quiere decir que nosotros cuando vemos una confrontación bélica donde de un lado están los países que han sido la policía de los amos del mundo, y del otro lado cualquier país, ya sabemos que en ese país se resisten al saqueo. No precisamos leer ningún libro, ya lo sabemos. Y pasa en Asia, pasa en Asia lejana, Asia menor, pasa en América. Nosotros, antes de proseguir, hablando de este proceso, debemos decir que el retroceso en el plano económico y social de nuestro país, nos centramos en eso, pero es válido para muchos países en forma similar. Estamos en los años 70 y vienen las elecciones del año 71, creo que sí, 71. Se hacen las elecciones ya con un país que viene en picada, que ya ha perdido la banca, que se viene desmantelando la industria, etcétera, etcétera. Y se va en las elecciones y se presentan los clásicos de este contendiente en este país por historia, el Partido Nacional, el Partido Popular. Y ahí nace ese año el Frente Amplio, el que conocemos como Frente Amplio. Pero se hacen las elecciones y hay un resultado. Y se dice que hubo fraude, que el que ganó las elecciones fue Wilson Ferreira Aldunate, pero mediante un fraude perdió la elección, digamos. Nosotros acá no nos vamos a ocupar de eso, lo mencionamos al pasar, no nos vamos a ocupar si hubo o no fraude, que tampoco lo sabemos en última instancia. Sino queremos decir una cosa diferente. Wilson Ferreira Aldunate no podía ganar las elecciones desde la perspectiva de los amos del mundo. Porque, y es notorio, y no volvió a haber luego de eso ningún programa por parte de lo que se llama la clase política, de alguna forma errónea, pero de los partidos políticos. Wilson Ferreira Aldunate presenta un programa electoral y de gobierno, creo que se llamaba Mi compromiso con usted, en donde se plantea, sabedor, él y su grupo, sus especialistas, porque eso no puede haber sido obra de un solo hombre, un plan de desarrollo agrario, porque son conscientes de lo que está viviendo el país. Entonces, igual que Descartes, se dice que todo lo fundamental es elemental. No, todo lo elemental es fundamental. Y hacen un plan de desarrollo agrario, en donde el objetivo, a diferencia en este caso del periodo vallista de Valle, era la ocupación en el agro, era mantener la familia en el agro,
y era elevar la producción mediante incentivos y castigos, para decirlo así de una forma sencilla. Castigos impositivos y beneficios de estímulo a la producción nacional. Yo recuerdo haber leído el programa y si bien podemos ir más atrás en el tiempo y vamos a hablar del reglamento de tierra de José Artigas, cambiaron mucho las condiciones desde 1815. Pero en 1971, eh, Wilson Ferreira Aldunate hace un planteo nacionalista, nacionalista, en un país en donde los políticos nacionales de este país ya dejaban de tener injerencia en la conducción del país. El país empezó a ser manejado desde fuera, y estoy hablando de la década del 70. Y los políticos dejaron de representar al capital nacional, ya fuera industrial o agrario. Entonces, el último hecho notable fue el planteo de Wilson Ferreira en defensa del capital nacional agrario y por lo tanto en defensa del país, ¿verdad? Esto lo quiero hacer notar porque dijimos que la charla de hoy nos íbamos a referir a soberanía, independencia e ideología. Y a partir de ahí se empieza a notar, empiezan a circular en el territorio nacional fundamentos ideológicos que explicaban o justificaban el devenir de Uruguay. La caída en picada de Uruguay. Y decimos que Wilson Ferreira Aldunate no podía ganar esto entre comillas, porque era una confrontación clara contra los amos del mundo que estaban tomando las riendas de todos estos países. Era, digamos, diríamos con un lenguaje genérico, era la resistencia. Entonces, no sabemos si hubo fraude realmente o no, pero que Wilson Ferreira no podía ganar. Y si hubiera ganado las elecciones, habría severos problemas, que son los mismos que sufren todos estos países en el día de hoy por resistir al saqueo. De hecho, sabemos que Wilson Ferreira tuvo que irse fuera del país y qué sé yo, qué sé cuánto, porque el ajuste en todos estos países hizo necesario instrumentar dictaduras en toda la América para eliminar las resistencias. En este caso, en el caso de Wilson Ferreira, era la resistencia del capital nacional. Y dieron cuenta, después ya con el golpe, dieron cuenta de la resistencia de los asalariados nacionales. ¿Por qué digo, agregamos soberanía, independencia e ideología? Porque se empezó a crear toda una literatura que perdura hasta nuestros días de por qué hubo necesidad de una dictadura. Y el por qué, que hasta hoy se dice, es porque había aparecido una guerrilla asesina o tal por cual, o que se pasó por allá la democracia, qué sé yo, y no hubo más remedio que. Y eso es falso. La guerrilla, cuando se da el golpe de Estado, ya estaba liquidada. El ejército venció a la guerrilla. No quedaba nada.
cuando se da el golpe de Estado, de la guerrilla. Pero faltaba completar el proceso que comenzó siendo desmantelamiento del aparato productivo nacional, ya sea agrario o industrial, los resabios ideológicos, porque Wilson Ferreira quedó prohibido como candidato, pero su programa quedó en la cabeza de mucha gente. Quedó en mi cabeza que no era wilsonista, hasta hoy. Entonces, para mí es un insumo ideológico que me dejó Wilson y su gente, generadores. Lo tengo en mi cabeza. Pero además debe haber donde consultar cuál fuera el programa y adecuarlo a nuestros días, si es que queremos nuevamente recuperar la soberanía que perdimos y por lo tanto la independencia. ¿Verdad? Entonces, para poder hacerlo tenemos una tarea ideológica primero y rescatar nuestra historia y analizar que la dictadura no llegó para matar ninguna guerrilla. La dictadura llegó para terminar, porque el ejército ya había dado cuenta de la guerrilla. Llegó para terminar de liquidar la resistencia. Y lo hizo. Y lo hizo. Acá y en unos cuantos lados. Bien. Y que nosotros tenemos que aprender de nuestra historia y no ir tan lejos. Los países vecinos son un libro abierto. Para poder encarar nuestra historia presente y futura, necesitamos de esto. Entonces, se empieza a elaborar ideología, decimos nosotros. Entonces mencionamos el caso de que la gente llama, le pone nombres distintos, pero en esencia es lo que acabamos de decir. De que no hubo más remedio que en un Uruguay que se había vuelto violento, instaurar un régimen que terminara de ahogar la violencia. No es así, no es así. Se le cerró el paso no solo a los violentos, sino a los políticos, y menciono a Wilson Ferreira, ya había muerto toda una generación de viejos políticos, yo qué sé, los Vasconcellos, bueno, no quiero entrar en esa enumeración porque voy a ser injusto. ¿Qué políticos esos que se planteaban conducir al país? Y fueron sustituidos por políticos que en vez de plantearse cómo conducir el país, se empezaron a plantear conducir su destino personal. ¿Por qué? Porque son sabedores, aunque Juan Pueblo no lo sepa, que a este país no lo conocen ellos. Acatan lo que están conduciendo todos estos países, tengan a bien indicarles. Bien. Entonces, hubo un poco antes del compromiso con usted, y esto lo menciono porque parece que hoy, en el día de hoy, hay como que estuviera rebrotando eso. Unos escarceos de unidad de la resistencia. Y en el año 1965, productores del campo, granja, etcétera, etcétera, se juntaron con asalariados de la industria, con el movimiento obrero, hicieron un congreso, el Congreso del Pueblo se llama, 1965.
buscando formas de salida, porque esa gente era consciente de la caída en picada. Hoy me parece que, digamos, ¿cuántos son? Como 50 y pico años después, me parece que se está abriendo paso a algo similar, en donde no tenemos ningún problema en indicar el Congreso del Pueblo del año 1965 y el compromiso con usted de Wilson Ferreira del 71. Eran propuestas de conducción política propia, no de sujeción. Entonces, ¿por qué ideología? Y porque se empezó a manejar en el lenguaje radios, televisión, cámaras, cámaras empresariales, cosas tales de, Uruguay, nosotros en Uruguay somos tomadores de precios. Suena lindo, pero es una forma de no decir que aún manteniendo producción nacional y exportándola, los precios los ponen otros. Y como no hay mercado interno, y los productores nacionales no tienen un mercado interno porque fue muerto conscientemente el mercado interno, basta que se caiga el precio de un producto, que no ponemos el precio nosotros en el plano internacional, para que se caiga toda una rama de la producción. Si el arroz cae, caen todos los productores arroceros. Si la carne en el plano internacional cae, caen todos los ganaderos. Si los lácteos caen, caen todos los estamperos. Pasamos a ser totalmente vulnerables porque los uruguayos no conducen la economía y por lo tanto el desarrollo social y político. No lo conducen. Entonces, desgraciadamente, en esta versión que estamos dando, estamos diciendo que los políticos que conocemos, que están en el Parlamento, hace rato que no conducen el país. Y lo único que están haciendo es tratar de perdurar porque hay remuneraciones interesantes que ellos mismos se votan inclusive, pero no puede haber alguna excepción que yo no conozco, pero no representan ni la soberanía ni la independencia, todo lo contrario. Y si cambia de una administración de un partido político por otro que está en la oposición, va a seguir pasando lo mismo. Lo mismo que ya contamos que pasó y que hoy la previsión social del vallismo tenía una concepción solidaria. Hoy ya está instalada la previsión social de ahorro individual, en que son empresas que usan los ahorros de la gente para todas sus inversiones y malversaciones. No hay control ninguno, no hay solidaridad ninguna con la persona que va entrando en edad y que le ha servido al país. Toda esa concepción de país solidario se cae a pedazos. Pero estamos a la altura de que todo el ahorro nacional lo tiene la banca internacional. ¿Verdad? La bancarización es eso. Entonces, si faltan argumentos, mejor dicho, sobran argumentos para fundamentar de que no hay conducción política en el Uruguay, elaborada por uruguayos. ¿O ustedes piensan que en la Cámara de Diputados o Senadores alguien se opuso a la bancarización? ¿Alguien se opuso realmente a la megaminería? ¿Alguien se opuso realmente a las plantas de celulosa que nos están dejando sin país productivo? No. O sea, hay ejemplos sobran. Pero entonces, ¿qué pasa? El proceso económico, social y político es ese. Empieza a haber cada vez más asentamiento, cada vez más marginación y por lo tanto también cada vez más delincuencia, porque la gente tiene que antes de dormirse cada noche haber comido. Y si no hay trabajo,
hay un porcentaje, lo dejo ahí, en manos de su inteligencia. Si 200.000 perdieron su trabajo, un porcentaje que no va a sufrir, no va a querer sufrir la angustia y la desesperación, y un día va a salir a robar y a asaltar. Y al día siguiente se va a acostumbrar y al día siguiente va a ser un delincuente común. Y entonces yo no tengo ningún problema. ¿Cuánto es el porcentaje? Un 1%. Bueno, entonces hay 2.000 personas que son capaces de enloquecer a un país entero, ¿no? De esas 200.000, solo por la delincuencia. Entonces, desde el plano político se agitan banderas de que es un desastre este ministro del Interior por la inseguridad. Dado lo que hablamos, es totalmente ridículo plantear eso. El ministro del Interior puede ser un inepto o un gran ministro, y es lo mismo. Las 2.000 personas que entran en la delincuencia gracias al proceso económico y social del Uruguay van a seguir saliendo en la delincuencia, sea cual fuera el ministro. Que la corrupción es la causa de nuestros males, otra de las banderas en el plano político partidario, porque no quieren tocar los temas verdaderos, también es falso. ¿O acaso tenemos un país corrupto, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades? Muy corrupto. Juega en el campo de la suerte de este país. ¿Cuánto dinero se mueve en la corrupción política y administrativa? ¿Cuánto? Pónganle precio. En la audición pasada yo decía, ¿cuánto se va por corrupción? 100 millones de dólares, digo, revoleando el poncho. No se van 100 millones por corrupción, pero pongámosle que se vayan 100 millones de dólares. No es nada frente al saqueo en el cual estamos viviendo. La conducción aparente de este país, que son los políticos que están en la administración actual, le conceden graciosamente, exoneran graciosamente a los amos del mundo de todo impuesto. Y anualmente, frente a los 100 millones de la corrupción, los 1.700, 2.000 millones que se van por exoneración de impuestos, no son comparables, para nada. Y resulta que no hay dinero para los medicamentos necesarios para las personas que tienen problemas severos de salud y la gente se muere porque no se les da más esos medicamentos. Los jubilados se mueren porque tienen jubilaciones de terror. Es una especie de genocidio uruguayo el hecho de manejar las cuentas públicas y el ingreso de cientos y miles de personas. ¿Verdad? Entonces, no hay dineros para la salud, para una mejor salud, para una mejor educación, para una mejor remuneración a los educadores, para una mejor remuneración para la gente de la salud, para una mejor remuneración de cuántos servicios útiles para la sociedad que hay, pero hay 2 o 3 mil millones de dólares para un PM2 en el mismo lugar que no había dinero. ¿Cómo se entiende? Es muy sencillo, porque no tenemos políticos que conduzcan el Uruguay hace rato. Esto queremos decir, hace rato que pasa esto. Ustedes sabrán, y los que tienen igual edad que yo o más que yo, sabrán ubicar en qué momento perdimos la conducción política por parte de los propios uruguayos, pero no la conducimos. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a que seamos conscientes que este no es un proceso que empezó con este gobierno. Entonces, yo asisto a muchos debates diariamente en que
Uno de los que debaten dice, ¿qué querés con este gobierno de, claro, al haber de ex guerrilleros, este gobierno de asesinos y de qué sé yo, y qué sé cuánto, ¿no? El otro le dice, no, lo que pasa es que todos los políticos son lo mismo. No, tenemos que hacer un esfuerzo e interpretar lo que ha pasado en este país. ¿Qué es lo que se ha intentado y qué es válido intentar para recuperar la conducción? Porque en esos debates hay un tercero que dice, no, escúcheme, ustedes no están recalientes, pero votar va a haber que votar. ¿Y a quién vamos a votar? Aún sabiendo que son medios malandrines los políticos, al menos malos. Esas explicaciones que están dentro del campo de lo ideológico, que cuando perdimos soberanía e independencia caímos en estas miles de aseveraciones ideológicas erróneas, no nos llevan a ningún lado, a ningún lado. Son debates ociosos, al santo cuento, que está inducido, para que la gente piense que Uruguay está igual que Venezuela. Ahora Venezuela es la, no sé, es la vedette. Día y noche, Radio y Televisión de Venezuela. Que este país va de cabeza a lo que es Venezuela, que hay un dictador, qué sé yo. ¿Por qué? Porque están sufriendo que le meten la bancarización y lo matan impuestos y qué sé yo. Entonces se parece a Venezuela. Y nosotros decimos, es parte del paquete. Nuestro país no se parece a Venezuela. Lo que pasa es que nuestro gobierno hace como el tero, ¿no? Entonces está con Cuba y está con Venezuela por acá, pero en realidad lo que hace este gobierno es parecido a lo que hace Macri, o es parecido a lo que hace Santos en Colombia. Es la entrega lisa y llana del país. Y Venezuela está bloqueado y está acusado de ser dictador y todo, y es un factor ideológico porque se resiste. Como se resiste Siria, como se resistió Vietnam, como se resistieron tantos países, como se resistió Panamá, como se resistió eh, tantos países, avasallado militarmente cuando pudieron hacerlo. Y Venezuela está en el punto del bloqueo económico. No pueden ingresar alimentos, aunque lo hayan pagado, no entran. Se les quedan con los fondos de los bancos internacionales, etcétera. Es el bloqueo, o sea, la repetición de lo de Cuba, aunque Venezuela no es Cuba, no se parece, pero se resiste. Entonces, día y noche nos mantienen todo el día. ¿Viste lo que pasó en Venezuela? Que hay un dictador, que eso. Entonces apareció un tal Almagro, que es uruguayo, que fue a parar, recomendado por José Mujica, a ser secretario de la OEA. Y desde Colombia o desde México se suma a la campaña de los amos del mundo contra Venezuela, ¿verdad? Y habla desde Colombia, donde la muerte de los representantes del pueblo que resisten es cotidiana. Decenas, miles. Se firmó la paz con la guerrilla y las muertes siguen y siguen y siguen y siguen. Y Almagro no dice nada. Habla desde México y es otra tragedia. Ahora no sé cómo le irá a ir con el nuevo presidente, pero todos estos años, México, si existe la ruta de la seda en China, Colombia, México, Estados Unidos es la ruta de la droga. Entonces, esos países con una violencia descomunal, con gobiernos títeres de las finanzas internacionales que se ocupan de la droga, y no se dice nada. Entonces, por favor, tenemos que empezar a reconsiderar que ideológicamente nos están manejando.
nos manejan desde las radios, los canales de televisión, las latas, como dicen la gente de, de los medios. Llegan las latas, le llaman latas porque vienen todos los rollos de las películas y todo, con lo que hay que decir. Y si nosotros prendemos un noticiero en Uruguay y prendemos un noticiero en Costa Rica, y hablan de la misma cosa, porque son las órdenes de quienes, de los dueños de los medios de difusión del mundo. El 96% en manos de unas pocas familias que han atesorado dinero por siglos y tienen interés de ir contra Grecia si es necesario, de ir contra, porque le interesa, no esgrimiendo la verdad, sino esgrimiendo la mentira, sin ningún tipo de problema. Y cuando no encuentran un vericueto para destruir la resistencia en cualquier país, entonces apelan a la guerra más dura, más sucia, más genocida. Y en Uruguay hay muchos políticos, nosotros tenemos algunos años y conocemos unos cuantos, que son conscientes de que si resisten van a tener problemas, como lo tiene Venezuela o San Severín del Monte. Entonces prefieren que su vida transcurra amparado por grandes salarios, grandes remuneraciones, y hacer la plancha. Pero son conscientes de lo que yo estoy diciendo. Saben que es así. Y tratan de simular una cosa, hacen como el tero, ponen los huevos allá y gritan en el otro lado, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que están haciendo todos los políticos es entregar al país como lo hace Macri o Temer o varios. Y todos los políticos que han tenido en esta América algún tipo de resistencia están perseguidos y utilizan en una nueva forma de injerencia la justicia de esos propios países, las Supremas Cortes de Justicia, para sacarlos del escenario político, porque son elementos que son peligrosos para los amores. Aunque su peligrosidad sea mínima, porque si vamos uno por uno de esos políticos, ninguno hizo girar la tierra en sentido contrario. Tomaron medidas de recuperación parcial de la conducción política en manos nacionales. Solo eso. Bueno, nos extendimos un poquito hoy, me parece. Eh, Quiere decir que en síntesis se va a llamar el título de esta charla Soberanía, Independencia e Ideología. Y hemos perdido la soberanía, hemos perdido la independencia. Y la ideología que nos zampan día a día nos dificulta ver. Son los árboles que no nos dejan ver el bosque. Vamos a tener que entrarle a todas estas cosas y son las razones de ser de esta charla. Tratar de ubicar lo que es verdad y lo que no lo es. Y bueno, hoy nos extendimos un poquito de más.